Todo comenzó en el valle de Anahuac cuando cayó una tormenta. Después del sacrificio la ciudad se oscureció y empezaron a caer rayos y luego apareció una serpiente plateada que se vio en diferentes lugares. Enseguida comenzó a llover. Llovió durante 3 días y los sacerdotes se alarmaron. Pensaron que el dios Tlaloc trataba de decirles algo. Después cesó la lluvia y el sol se reflejó en los espejos, los cuales eran los lagos, ríos y canales. Lejos del valle de Anahuac, en la región de Painala, una mujer estaba en pleno parto. Su suegra era la partera. El parto era complicado y ella ya llevaba mucho tiempo y no podía dar a luz. Así que sacó el cuchillo de obsidiana con que mataba a los fetos y así por lo menos salvaba a la madre. La suegra se dio cuenta de que la niña tenía el cordón umbilical enredado en la boca, como una serpiente, y creyó que era un mensaje del dios Quetzalcóatl. La suegra desenredó el cordón umbilical y después de un rato se escuchó el llanto de una niña a la que llamaron Malinayi por haber nacido en el tercer carácter de la sexta casa. La abuela anunció con gran alegría el nacimiento de su nieta. El padre era Tlatoani de Painala. La abuela dijo que estaba destinada a perderlo todo para encontrarlo todo. Lo que la abuela no sabía es que esa niña iba a tener su primera pérdida muy rápido. La abuela dejó la niña en manos de su padre y procedieron a efectuar el primer ritual de nacimiento, que consistía en el corte del cordón umbilical. La abuela efectuó el ritual con una pieza de obsidiana, la cual parecía un espejo negro más que un cuchillo. En el momento del corte, la pieza capturó los rayos del sol y los reflejó en el rostro de la abuela, los cuales dañaron irremediablemente su vista. Después la abuela la depositó en los brazos de su madre y la niña se calmó de inmediato al escuchar los latidos de su madre. La abuela tomó la placenta y la enterró en el patio trasero de la casa. Después la niña fue bautizada por su propia abuela, pues la tradición lo pedía. Se realizó el ritual censario y le pidieron a la diosa del agua, Chalchiuntlicue, que recibiera a la niña sobre la tierra. La abuela le echó agua sobre la cabeza y le lavó las manos y los pies, y al final la abuela dijo: a partir de hoy te llamarás Malinayi. Ese nombre será tu signo, el que por nacimiento te corresponde. Después el padre le dijo las palabras de bienvenida para finalizar la ceremonia. Ese año de 1504, el joven Hernán Cortés llegó a la isla de la Española con una gran ambición de reinar nuevas tierras. Pero su corta estatura le impedía ser parte de un ejército y solo le quedaban 3 opciones: ser paje en la corte del rey, ser cura o estudiar una buena profesión. Intentó las 3 cosas, pero su voluntad quería otra cosa: gobernar nuevos mundos. En la Española se ganó la confianza de los jefes de la isla y les mostró proyectos que él mismo llevaría a cabo, y al final los convenció. Una mañana se quitó las botas, que aumentaban su estatura, para relajarse. Sus pies estaban infectados de muchos hongos, los cuales había contraído a bordo del barco que lo trajo a la Española. Se fue hacia la playa y dejó que las aguas del mar lavaran sus pies. Se recostó un rato para relajarse. Después se acostó sobre la hierba y en un descuido lo picó un escorpión. Por 3 días se debatió entre la vida y la muerte. Llovió intensamente. Cortés deliraba, hasta que todos pensaron que había muerto. Pero cuando llegaron, Cortés se había despertado y era un hombre nuevo. Malinayi se había levantado más temprano que de costumbre. Tenía miedo. Por 3.ª vez en su vida la iban a regalar.
No se explicaba por qué, ya que siempre había hecho lo mejor y no había dado problemas, pero por alguna razón no la dejaban echar raíces. No volvería a ver el atardecer desde ese lugar, y la incertidumbre la invadió. Malinalli dejó salir unas lágrimas. Pensó en Cihuacoat, la mujer serpiente, también llamada Quilastli, que recorría por las noches los canales de la gran Tenochtitlán llorando por sus hijos. Y Malinalli, al igual que ella, lloraba por no poder proteger su cultivo. Malinalli se tenía que adaptar a sus nuevos dueños y al grupo. Tenía que ganarse su simpatía y aprender sus costumbres para ser valorada, y no ganarse un castigo. Malinalli recordaba a su abuela. Ella la cuidaba y le daba el afecto que necesitaba. Decían que la abuela estuvo a punto de morir muchas veces, pero ella se recuperó, ya que su nieta la iba a necesitar más adelante. Para calmar el miedo, Malinalli buscaba la estrella de la mañana, la cual era Quetzalcóatl, su gran protector. La estrella siempre la acompañaba a todas partes. Ella creía que nadie podía morir, que solo cambiaba de forma, y que su abuela, su padre y Quetzalcóatl iban a regresar a liberar a su pueblo y a ella misma. Malinalli estaba en total desacuerdo como los mexicas gobernaban. Se oponía a un sistema que determinaba lo que una mujer valía y la cantidad de sangre que necesitaban los dioses. Odiaba los sacrificios humanos, lo mismo que Quetzalcóatl, y por eso creyó que los recién llegados venían de parte de él. Malinalli pensaba que el cuerpo de los hombres era un vehículo para los dioses. Lo primero que aprendió a modelar Malinalli fue una vasija para beber agua. La abuela le explicó lo que significaba cada elemento: tierra, agua, fuego y aire. Malinalli seguía preguntándole a su abuela, hasta que ella le dijo que no gastara saliva, que la saliva era sagrada y que no se podía gastar en palabras bobas. Malinalli pensó que la abuela estaría de acuerdo con que los extranjeros venían de parte de los dioses, ya que habían rumores de que vinieron con el viento y de que tenían sus barbas y pelo amarillos, en representación del maíz. Malinalli no quería pensar en otra posibilidad. Para confirmar su teoría acudió a un tlatzicue que leía los granos de maíz. Ella le hizo 3 preguntas. ¿Cuánto voy a vivir? Ella le hizo 3 preguntas. ¿Cuánto voy a vivir? ¿Voy a ser libre algún día? ¿Cuántos hijos voy a tener? Pero el hombre solo le dijo que no se sabrá su edad y que no tendrá límites. Malinalli quedó muy inconforme con lo que le dijo el sabio y guardó el maíz con un hilo de algodón para asegurar su destino. En todas partes había miedo, el cual Moctezuma sintió con todos los augurios que pronosticaban la caída del imperio. El primero fue una espiga de fuego que apareció en la noche. El segundo fue un incendio que destruyó el templo de Huitzilopochtli y el dios de la guerra. El tercero fue un rayo mortal que cayó en un templo mayor de Tenochtitlán. El cuarto fue la aparición en el cielo de una capa de chispas que parecía una túnica. En el quinto hirvió el agua de una de las lagunas del valle de Anahuac. El sexto fue la aparición de Cihuacoat, la mujer que lloraba por sus hijos. El séptimo fue un ave desconocida que encontraron unos pescadores y que tenía un espejo en la cabeza. El octavo y último fue la aparición de gentes deformes de 2 cabezas. Moctezuma se alarmó y fue a preguntarles a los sacerdotes qué iba a pasar con ellos. Malinalli podía jurar que había escuchado el llanto de Cihuacoat y sintió miedo. Entonces recordó a su abuela y la primera vez que la regalaron. Tenía solo 5 años.
Ella tomó sus pertenencias y su madre la llevó hasta la salida del pueblo. Ella le soltó la mano y la entregó a sus nuevos dueños, y se fue alejando. Malinayi, al verla alejarse, se orinó y sintió que el dios del agua la abandonaba. Lloró todo el camino, como marcándolo para después volver con Cortés. Malinayi se entristeció ese día, pero Malinayi se entristeció ese día, pero al ver a la estrella de la mañana, supo que no debía estar triste y que no había que tener miedo. También supo que su abuela no había muerto, vivía en su mente, en el maíz, en la milpa, en casi todo. La abuela siempre había jugado con ella, y a pesar de que estaba casi ciega, sabía dónde estaba todo y nunca tropezaba. Cuando Malinayi cumplió 3 años, la abuela le regaló figuras de barro, juguetes de arcilla y un vestido blanco. Malinayi salió al patio a jugar. Jugó durante horas hasta que cayó una granizada y ella y su abuela se resguardaron en la casa. Cuando paró el granizo, Malinayi salió a jugar de nuevo con el hielo y el barro. Cuando oscureció entró a la casa y le dijo a la abuela: «De todos mis juguetes, los mejores son de agua». «¿Por qué?», preguntó su abuela. «Porque cambiaban de forma», dijo Malinayi. Malinayi le dio un beso a su abuela y ella se dio cuenta de que estaba sucia, pero no la regañó porque era un placer jugar con el agua, el barro y el aire. Malinayi le volvió a pedir a la abuela que la dejara ir a jugar, y la abuela la dejó porque era su cumpleaños. Al rato no se oyó ningún ruido. La abuela se alarmó y fue a buscarla. Tropezó con ella y se dio cuenta de que estaba dormida y la llevó a su cama. Ese día estaban ellas solas, ya que su madre se había ido a una ceremonia con su nuevo señor, el cual le propuso matrimonio y ella feliz lo aceptó. Llegaron a la casa tarde. La abuela le reprochó que por qué no había estado con su hija en su cumpleaños, y ella le dijo que no había estado con ella porque la iba a regalar. La abuela le dijo que no la podía apartar de ella, y también le dijo que ella la cuidaría hasta que muera, y su madre aceptó este trato. Malinayi desde muy pequeña desarrolló su lengua y su inteligencia gracias a su abuela. Ella la ponía a dibujar códices y por las noches le pedía que los narrara. Malinayi nunca imaginó que su abuela estuviera ciega. Era demasiado normal para estarlo, hasta que accidentalmente se dio cuenta de que su abuela no podía ver. Malinayi se acercó a la abuela, traía un pájaro y le preguntó: «¿Ves cómo sufre?». La abuela dijo: «¿Qué es lo que sufre?». Malinayi dijo: «¿No lo ves? Está herido en mis manos». La abuela dijo: «No, no lo veo. ¿Dónde está herido?». «En una de sus alas». Malinayi le pasó el pájaro a su abuela y le dijo qué era lo que veía en sus ojos. Y la abuela respondió: «Yo veo el interior de las cosas, veo a través de las palabras». Malinayi empezó a llorar. La abuela le preguntó que por qué lloraba y ella le dijo que lloraba porque ella no necesitaba los ojos para ser feliz, y que también lloraba porque la quería y no quería que se fuera. La abuela le dijo que ella iba a estar en todas partes y que siempre iba a estar cerca de ella. Esa mañana Malinayi se levantó y prendió el fuego para hacer unas tortillas. Hizo 2 tortillas. La primera se la comió para recordar a su abuela y la segunda la dejó quemar y esparció sus cenizas en el lugar. Malinayi empacó sus cosas y en un saco de yute y después se vistió y se arregló. Le echó la bendición a esa tierra y partió apenas con 15 años de edad. Aquel día Cortés no podía dormir. Tuvo muchas pesadillas. Años atrás tuvo un sueño de que gente desconocida lo llenaban de atenciones y de honores. Pero la noche anterior, ese sueño se convirtió en pesadilla, los horrores en burlas, el cual esto le provocaban miedo. A Cortés no le gustaba la oscuridad.
Cuando estaba en el mar buscaba la estrella polar y cuando estaba nublado se sentía perdido y asimismo se sentía al no entender el idioma indígena, hasta que consiguió un traductor. Se llamaba Fraile Jerónimo de Aguilar, el cual llegó como caído del cielo. Pero este no tenía buena convicción, y a Cortés le tocó utilizar las armas. Él había llegado al poder gracias a sus palabras, estarían para conquistar esas tierras. Se sentía maniatado, sin poder hacer su discurso no habría nada para él. Moctezuma se llenó de pesadillas por su miedo. Soñó con niños desnudos que caminaban en la nieve de los volcanes. Iban a ser sacrificados para alimentar a Huitzilopochtli. Después los niños fueron ahogados y después los niños fueron ahogados. Y luego imaginó que los cráneos de los niños serían vasos. Esa mañana el viento abrió la puerta con furia y derribó objetos de su cuarto. Moctezuma se llenó de miedo y de culpa por pensar y soñar que iba a acabar a su pueblo. Los aztecas eran un pueblo nómada que dejó de serlo cuando se estableció en Tula. El fundador mítico de Tula fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Moctezuma estaba seguro de que la llegada de los españoles se debía a que Quetzalcóatl estaba de regreso y venía a pedirle cuentas. El terror al castigo del dios paralizó su enorme capacidad guerrera. De otra forma habría aniquilado a los extranjeros en un solo día. Era plena primavera cuando bautizaron a Malinalli. Ella vestía de blanco. Su vestimenta tenía que ser de un hilo muy hermoso. Ella sabía que era muy importante su vestimenta. Eso significaba lo que era la mujer, su estado social, su conexión con el cosmos. Ponerse un huipil era toda una iniciación. Al hacerlo, repetía diariamente el viaje interior hacia el exterior. Al meter la cabeza por el orificio del huipil, uno transitaba entre el mundo de sueños que está reflejado en el bordado hacia la vida que aparece en cuanto uno saca la cabeza.